Bueno, y pasando a otros temas, hoy invité al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Hace unos días, la semana pasada, entiendo, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anunció una reforma para expropiar terrenos que fueran de utilidad a los ciudadanos. Y vamos, prácticamente sin importar condición alguna, ¿no? Lo que no esperábamos fue que la primera persona que viviría esta expropiación sería el mismo Alejandro Moreno, Alito. Tiene que decir algo al respecto, también mucho que explicar. Alejandro Moreno, buenos días. Buenos días, Adela. Qué gusto saludarte a ti, a tu gran auditorio. Vienes de contento. porrista otra vez, optimista, porrista. Siempre, ya sabes que yo soy animador, optimista, realista, ante un grave momento que vive México, pero yo creo que las y los mexicanos tenemos que tener carácter, valentía, estar echados para adelante y no doblarse ante el poder. Oye, a ver, el primer año de gobierno, ayer en el Zócalo, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum con un montón de personas, 400,000 personas, pues hizo su meeting muy al estilo López Obrador. ¿Cuál es tu balance de este primer año? Bueno, primero estos dicen que están construyendo el segundo piso de la 4T. Para las 400,000, pues habría que construir el segundo piso del Zócalo, pero todavía, porque no entran ahí, ¿no? Entonces yo lo primero que diría es lo mismo, es lo que ha manifestado este gobierno inepto, ineficaz, corrupto de Morena ante la falta de resultados. Ahí no se tocó ni un tema importante. De los que vimos nosotros, de lo que hoy las y los mexicanos quieren, que haya medicamentos, que haya seguridad, que haya paz, que haya tranquilidad. Ningún tema de esos se tocó, Adela. Y lo que sí se evidenció es que, bueno, pues ahí estaba toda esta pandilla de corruptos e impresentables. Ahí estaban sentados, eso sí, ya no en primera fila. No, ya estaban atrás. Y bueno, esto demuestra que también se están dando cuenta que ya hoy esa protección que hacen con gente que no hay forma de excusarlos, vinculados a la corrupción, Adela, al crimen organizado, a los secuestros, a los robos, porque cuando se pacta con el crimen organizado, es que se tolera y se permite todo lo que le pasa a las y los mexicanos, asesinatos, muertes, robos, secuestros. No se habló de un tema tan importante que es el huachicol fiscal, ese atraco a la nación. Mandó mensajes importantes. Pero ¿no? yo lo que digo es que aquí cuando se habla, se debe de hablar directo, claro y con certeza. Nombres y denuncias claras, investigaciones claras. Porque ¿qué es lo que hemos visto de los 7 años del gobierno de Morena desde que López Obrador da su mensaje? Porque hay algo muy revelador, Adela, muy revelador. O sea, los comités directivos estatales de estos cínicos y corruptos de Morena en el país, ¿sabes que no celebraban el primer informe de la actual presidenta, sino los 7 años de la Cuarta Transformación? Entonces, ahí evidencia que no tienen la misma visión, que no va a pasar absolutamente nada, que no van a querer perseguir ni investigar a nadie con las investigaciones, respetándole sus derechos. Pero la información es pública y publicada, están señalados, vinculados todos. El secretario de Gobernación, el narco corrupto de Adán Augusto López Hernández, está señalado. A ver, nombró un criminal como jefe de seguridad y participaban en esta red armada el exsecretario de Marina, en la oficina de la presidencia, los gobernadores, los alcaldes, los políticos, el actual secretario de Educación, o sea, todos un entramado del Estado mexicano para permitir la corrupción, Adela. Por eso cuando digo algo muy importante, que no permitamos los mexicanos que pase en México lo que pasó en Venezuela, es real, porque hay una narcodictadura terrorista y comunista ahí. ¿Qué pasa en México? Ya está pasando, Adela. Muy básico. Ganaron la elección engañando al pueblo. Destruyeron los órganos electorales. Cambiaron la Constitución. Despedazaron y destruyeron el Poder Judicial. Hicieron el pacto con el crimen organizado.
el librito, igual que Venezuela, y aquí lo único que falta es, como lo han querido hacer, perseguir y encarcelar a los políticos y a los opositores. A ver, ¿no le vas a reconocer ningún logro a la presidenta? A ver, ¿no ves un cambio en la estrategia de seguridad? Mira, yo te diría, si tú ves un cambio en la estrategia de seguridad, ¿cuáles son los resultados? Habría que analizar de fondo los resultados. Te daría un dato nada más. En México... Han habido detenciones importantes, han habido decomisos importantes, cosa que no veíamos hace... ¿A quién hay que señalar? Al gobierno de López Obrador. Porque el gobierno anterior inmediato es el de López Obrador. Un dato nada más en homicidios. Llevan 74,000 en 2 años, en los últimos 2 años. Hay más muertos en México que en Gaza, que están en guerra. O que en Siria, en Ucrania o en otros lugares. Pero yo, ¿qué te diría? El enfoque que tiene el gobierno es no investigar y no sancionar a quienes cometieron todos esos ilícitos y a quienes permitieron esos ilícitos. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Está el tema del huachicol fiscal, sí, pero también está el tema de Segalmex, todo este dinero que se robaron de más de 15,000 millones de pesos. Están los robos que están haciendo. No, pero todo lo que están haciendo. Entonces, ¿yo qué señalo, Adela? Creo firmemente que la oportunidad que se tiene es de demostrar que verdaderamente no va a cubrir el manto de la impunidad a todos estos cínicos y corruptos de Morena que sienten que no va a pasar nada, porque están tan campantes, siguen haciendo las mismas cosas, siguen destruyendo el modelo democrático, siguen apoderándose de las instituciones, y lo que debemos de hacer los mexicanos es tener valor. Porque pueden, por una razón. Porque hoy tenemos que convocar y decirle a las y los mexicanos, Adela, que debemos de enfrentarlos. El miedo es de los cobardes, hay que enfrentarlos. No es un discurso, es una realidad. Están destruyendo este país. Ahora, desde tu partido chiquito, ¿te alcanza? Mira, yo te diría, hoy te diría qué es lo que pasa. No hay enemigo pequeño o adversario pequeño, Adela. Lo mismo decía Goliat y lo mismo decía Sansón. Y ya ves lo que ocurrió con los dos. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? La soberbia es el pecado favorito del diablo, y eso es lo que tiene Morena. Pero tienen otro peor: la impunidad, la corrupción y el pacto con el crimen organizado. El PRI hoy, la gente lo sabe, somos un partido opositor firme, con determinación, no les tenemos miedo, presentamos propuestas críticas duras en los congresos, en los ayuntamientos y en los gobiernos construimos juntos. Pues tú, traicionando a la patria, yendo a Estados Unidos a presentar denuncia. A ver. Esa es la narrativa del gobierno. Traidores a la patria ellos, Adela. Ellos que pactaron con el crimen organizado, ellos que permiten que el crimen organizado, con esta impunidad que le da el gobierno de Morena, secuestren niños, asesinen niños. Tú sabes, el auditorio debe de saber, en Sinaloa, por ejemplo, Adela, más de 2,000 homicidios. Más de 2,000 desaparecidos. Han quebrado más de 1,000 empresas. Eso es Morena. Eso es Morena. La destrucción, el pacto con el crimen organizado, la incapacidad, la ineptitud. A mí me pueden decir todo del PRI. Todo lo que quieran del PRI, de la parte que nos toca, ¿no? Porque pues yo también ahorita tenemos que asumir responsabilidades como dirigentes del partido, en el contexto que nos toca. A mí me pueden decir lo que quieran. Pero hay algo que no nos pueden decir a los priistas. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados, tenemos experiencia y sabemos gobernar. No hay un gobierno, el que me pongas de estos, el pasado de Morena y que sea mejor que un gobierno del PRI. Pero si todos los priistas están en Morena. No, bueno, eso sí, algunos de los que se decían priistas, pero esos se fueron desde hace mucho. Esos se fueron porque son una bola de cínicos, cobardes, timoratos. Les encanta quedar bien con el poder. ¿Sabes qué es lo que yo te diría? Porque es verdaderamente de chiste, ¿no? Y además las y los priistas los conocen a todos esos. ¿Por qué todo eso que dicen no lo dijeron en el 2012 o hasta el 2018? ¿Por qué no lo dijeron cuando estábamos en el poder? Porque pues... porque les encanta estar bien con el poder, ¿no? Y luego, después de ello, ¿qué hicieron?
ir a congrosearse con Morena, porque tienen tienen miedo que los metan a la cárcel, tienen miedo que los persigan. Yo te preguntaría, ¿dónde están ahorita? ¿Y tú no tienes miedo? No, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Cómo está tu carpeta de investigación? Mira, yo te diría, ¿cuántas tienes, mira, yo Alejandro? te diría, bueno, lo bueno que me han dicho es que a los opositores se les persigue. Eso es lo bueno de Morena, ¿no? Los perseguimos, los queremos doblar. Fíjate, todo lo que ellos han fabricado, como te lo demostré aquí, te lo mostré el programa pasado, todo se los gané legalmente. Todo lo que dicen es eso, dichos, distractores y mentiras. No les tengo miedo, Adela, porque no tengo nada que esconder. Pueden inventar, pueden fabricar. ¿Tú crees? 7 años de persecución política a mí, a mi familia. Y Alejandro, no les tengo miedo y los voy a enfrentar siempre. Sí, 7 años, porque al principio andabas muy amiguito de López Obrador. Es que eso es lo que generaba el régimen, Adela. A ver, nosotros hacemos política. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Fíjate, ¿te acuerdas cuando el PAN propuso una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación? Incluso Santiago Krill, a quien respeto, aprecio, le tengo gran afecto, político profesional. Santiago propuso una mesa en los temas de seguridad para dialogar con el gobierno. Incluso fueron el dirigente del PAN, los coordinadores parlamentarios y los gobernadores, y se reunieron en Gobernación. Luego no hicieron nada, pero se reunieron en Gobernación. Entonces, eso es demócrata, eso es republicano. No, el PAN se reunió. Pero si voy yo, no, es el primor. Entonces ellos sí se pueden reunir y yo no. ¿O cómo está ese tema? O sea, ¿tenías acuerdos con el expresidente? 0 acuerdos, 0. Pueden decir misa. Luego hay unos que pasan el plano en decir... Hasta decían que él te ayudó a ganar la presidencia del partido. ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué me va a ayudar? Entonces, esa es la narrativa que hacía Morena. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al poder. O sea, yo no soy de los priistas. a López Obrador y a ti que te ayudaran a llegar a la dirigencia. A ver, Adela, dime yo para qué los necesitaba si los priistas, de manera abierta, abrumadora, clara, en las 2 veces que hemos participado, he ganado con la modesta participación del 98% a mi favor. En votos secretos, Adela, secretos, porque entonces es faltar el respeto a la gente. Urna, grabado y votado. Yo gané abiertamente. Entonces, no tengo nada que reconocer con ellos. Jamás tuve un pacto con ellos. Diálogo político como en todos lados. Tú tienes que dialogar, pero de eso a construir acuerdos, 0. Las 3 reformas constitucionales que quería el cínico de López Obrador para destruir este país, las 3 reformas constitucionales, el PRI se las votó en contra y un servidor se las votó en contra. Ahí empezó la persecución política brutal, el querernos someter. Nosotros no nos vamos a someter nunca, jamás nos vamos a doblar, no les tenemos miedo y los vamos a denunciar aquí y a nivel internacional por una sola razón, porque el mundo tiene que ver lo que está ocurriendo en México. No se puede permitir que rompan el régimen democrático. Yo creo que en los temas de agenda geopolítica internacional, México es un país importante. Tenemos de socio, de vecino, de aliado, de amigo de hace muchos años a la potencia número 1 a nivel mundial, que es el gobierno de Estados Unidos. Entonces tú tienes que definir como país tu relación geopolítica con respecto a las otras naciones del mundo, porque el tema de seguridad, por ejemplo, Adela, juega un tema de seguridad regional hemisférica. Pero y ahí juega Estados Unidos, Canadá y México. Sin duda, pero también prioriza e impulsa tener una buena relación con sus socios comerciales, más aún con sus vecinos. Por ello, el gobierno de México ha sido incapaz de poder generar una política exterior de respeto, de integración, de cooperación, de colaboración para dar buenos resultados. No sé si preguntarte si viste el artículo del New York Times, ¿no? O cuánto te costó. No, mira, yo te diría... Morena, el partido gobernante de México, en aprieto. Mira, yo te diría que
esto que está saliendo en los medios, ahora que salió en el New York Times, un periódico prestigiado en los Estados Unidos, ha sido sistemático y ha salido desde hace mucho tiempo, Adela. Ha salido en el Wall Street Journal, en el Washington Post, por hablar de los Estados Unidos, en el LA Times, en el Chicago Tribune, en muchos medios, pero también ha salido en el The Guardian, en Inglaterra, ha salido en muchos otros países, en Le Monde, Le Figaro, en Francia. O sea, lo que ocurre hoy con lo que pasa en México es nota mundial. Es nota mundial. Por cierto, hubo una coincidencia enorme. Yo escribí un artículo en un medio de comunicación nacional. ¿En el Universal? Salió en el Universal, lo publiqué. Muy similar al análisis que se hace. Entonces, el análisis que nosotros hacemos de México también es el análisis que está a nivel internacional. Entonces, ¿qué vemos? Un gran desprestigio de la política internacional en el mundo de México. Hay un reconocimiento en el mundo a la presidenta. Mira, es que yo qué te diría, Adela, muchas veces reconocen temas cuando no se conocen. Cuando no se conocen. Yo te pregunto, ¿alguien enterado de la política mexicana de fondo reconocer un gobierno que destruyó el Poder Judicial con López Obrador, que se apoderó de los órganos electorales, que persigue a los opositores, que no hay crecimiento económico, que somos el penúltimo lugar en temas educativos de 38 países según la OCDE, que no hay oportunidades para jóvenes, que no hay oportunidades para mujeres, que no hay medicamentos y que tenemos más muertos que cualquier país en guerra? Pues díganme ustedes qué reconocimiento pudiera haber. ¿Tú tienes amigos en Estados Unidos políticos? ¿Es cierto que eres amigo de Marco Rubio? Mira, yo te diría que siempre nosotros, Adela, con enorme responsabilidad, construimos relaciones en la política exterior. Me ha tocado conocer a muchos políticos en Estados Unidos, me ha tocado conocer a gente del sector empresarial, de la academia, intelectuales, de los centros, de los institutos, porque desde hace muchos años el PRI, y como presidente del PRI, como senador, pero también como gobernador, también como presidente de la COPAL en un órgano internacional, me permite tener esta interlocución permanentemente. Yo estoy en giras, en reuniones que son privadas, Adela, no secretas. Son dos cosas distintas. La política en Washington se maneja de manera distinta, la política en Estados Unidos es de manera distinta a la que ocurre en el país. Entonces siempre seremos cuidadosos y respetuosos. Pero ahora que me comentaste lo del secretario Marco Rubio, ¿yo qué te puedo decir? Marco Rubio, como secretario de Estado, es un hombre inteligente, profesional, serio, que conoce la política internacional, que fue legislador, senador en Estados Unidos, que lo que he conocido y lo que hemos visto es un agente implacable en los temas de combate al crimen organizado, ¿no? A los temas de corrupción, que tiene una responsabilidad importante que es la integración en América Latina para cuidar la seguridad regional para Estados Unidos y sus gobiernos aliados, amigos, vecinos como nosotros, pero que estoy casi seguro que tiene la información precisa de lo que sucede en México. Eso sí te lo puedo decir. Tiene la información precisa. Yo también te lo puedo decir. En su escrito, pero lo sé. Pero eres amigo, ¿no? Mira, eres cercano, ¿no? Yo siempre te diría algo que es muy importante para nosotros. Siempre fortaleceremos las relaciones con todos los espacios de diálogo en el gobierno de Estados Unidos. Hemos tenido en este trabajo nosotros, en la diplomacia, en la política parlamentaria, construir relaciones con muchos congresistas, con muchos legisladores, con quienes forman parte en el gobierno de Estados Unidos, y sí, en un conocimiento claro, es un compromiso ineludible: combate al crimen organizado, migración y el tema fundamental que es el tratado comercial. Y esto parte de colaboración, cooperación. Entonces lo que yo te puedo decir es que tengo extraordinarias relaciones en Estados Unidos. Siempre estaré comprometido con ello para que trabajemos en beneficio de nuestros países, nuestros países. No en ir a hablar mal de nuestro país allá, ni de los políticos actuales allá. Ni... A ver, son dos cosas. Qué bueno que me lo preguntes, Adela. A ver,
Jamás nosotros hablaremos mal de nuestro país, para nada. Nosotros queremos que le vaya bien a México, a las y los mexicanos. Pero denunciar ahí y a nivel internacional a los cínicos políticos, corruptos, narcopolíticos de Morena, claro que los van a denunciar. Los denuncié no solo con información, con testimonios, con datos públicos y publicados, tanto en la DEA, como lo hicimos, como en el FBI, de manera puntual y formal, a estos narcopolíticos de Morena señalados y vinculados, como Adán Augusto López Hernández, que es el coordinador de los senadores de Morena en el Senado de la República, y claro que lo hemos denunciado, y los he denunciado aquí, a él, a López Obrador, a los gobernadores, a Landia, a todos, los he denunciado aquí, ya los denunciamos aquí. Ya los estamos denunciando a nivel internacional. Sí, pero ¿con qué elementos? Como dice la presidenta, pues las pruebas. No, pero es que es muy sencillo. Cuando son ellos piden las pruebas, y cuando somos los opositores se nos señala desde la tribuna, fíjate qué tal. Yo no soy Ministerio Público ni agente de investigación de los órganos de justicia de México. Los que tienen que investigar son ellos. Los que estamos acreditando pruebas públicas, documentadas, hechos, los otros los damos a conocer. La autoridad tiene que investigar. Entonces es muy sencillo, ¿no? No, a los de aquí son pruebas, ya los de enfrente. Entonces a esos los señalas públicamente con un total abuso de poder. Eso es lo que no podemos permitir, el abuso del poder. El abuso del poder. Siempre lo he dicho, el que quiere debatir con los dirigentes nacionales de los partidos políticos, que se venga de partido, que se venga de dirigente. Así de sencillo, porque aquí discutimos y debatimos los políticos en el Congreso, en la arena política. Los que tienen responsabilidad de gobierno, que se dediquen a gobernar. Ahora, ¿tú qué? ¿Tienes mucha propiedad? Oye, nos saliste más... Pero más eso, propiedades, Adela, que el nopal. Adela, eso es lo que el gobierno a ver, dice. Alejandro. Mira, te lo digo aquí abiertamente. No tengo nada. Te van a expropiar, ya te expropiaron. Pero mira, ¿qué? Te digo cómo está. Eso es lo que el gobierno quiere, Adela. Yo soy un político, te lo he dicho siempre, profesional, serio, echado para adelante, sin temor y sin miedo, porque sé mi responsabilidad. Más hoy, cuando no hay normalidad democrática ni respeto a los derechos en México. Yo soy echado para adelante y con carácter. No tengo nada que esconder. Mi patrimonio es público. Está en mis declaraciones patrimoniales. Y aparte, todo lo que denunciaron y todo lo que hicieron, se los gané con una resolución del máximo tribunal, Adela. No tengo nada que esconder. Por eso ahora inventan y fabrican. Lo que tienen que hacer los ciudadanos es parar antenas y ponerse alerta. No tengan ni la menor duda, porque eso es lo que quieren hacer ahora. Ahora imagínate, no sé si viste la entrevista de la gobernadora de Campeche con una compañera de medios de comunicación, ustedes en un programa de radio. No, una joya, una joya cuando dice, pues es que nos ganó todo y no tenemos cómo demostrarle nada, pero pues aquí no valen los amparos y le vamos a expropiar. Hazme el favor, ya con esa prueba, esa prueba están listos y resueltos. Yo lo que tengo es lo que es. O sea, como no se pudo legalmente. Bueno, entonces, puede expropiar. A ver, al final puede hacerlo. Lo que la ley le permita. Eso no lo permite la ley y se los voy a volver a ganar y los voy a denunciar otra vez, como ya lo estoy haciendo aquí en México y también a nivel internacional, para que sepan ¿qué es lo que permite el gobierno? Ahora imagínate expropiaciones. Así empezó Venezuela. Ojalá y fuera de utilidad pública. ¿Son tus tierras? Ojalá. No, a ver, es muy sencillo. ¿Qué les denuncian? No, generan en el contexto. ¿Por qué? Porque nos están haciendo un daño, porque generan un contexto. Fíjate las notas. Las propiedades del dirigente nacional del PRI. Y meter a mi madre, imagínate nada más, meter a mi madre, Adela. O sea, que así es la política. Pero no les tengo miedo. Entonces, todo lo que se ha dicho, nosotros, de manera legal y clara. Está bien, pero te lo digo a ti. ¿Son esas tierras que van a expropiar o que ya expropiaron? A ver, te la digo más fácil. Ningún predio es mío. ¿Y de tu familia? Uno es de mi mamá. Uno.
Entonces, oye, esos que son cercanos, entonces te voy a sacar una lista de todos y voy a decir que es tuyo. Mañana decimos que la torre aquí del Palacio de Hierro es tuyo y que vas a tener que salir a decir que no es. Ojalá, pero no es. Entonces, esto es lo que hace el gobierno. Lo que sí quiero aprovechar, Adela, con el gran auditorio es, hay que levantar la voz, no se dejen, no se preocupen. Yo puedo defenderme solito. Me he defendido bien, no les tengo miedo a estos cínicos y corruptos de Morena y los voy a seguir denunciando, pero tienen que parar antenas porque así comenzaron en Venezuela, ¿eh? Pero y mañana empiezan a quitar. Corruptos en el PRI. A ver, pero ¿qué es lo que he dicho? La corrupción no tiene color. La corrupción está en todos los lugares y hay que combatirla, porque no hay exclusividad de unos. O sea, aquí entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo lo medimos? No, aquí todos, al final, ¿qué es lo que debemos de hacer? Que se erradique la corrupción, indistintamente de color, de partido, de lo que sea. Hoy lo que yo quiero señalar es que la gente tiene que estar atenta porque esto así sucede y creen que no pasa nada. Y así empezó, Adela. Y empiezan ahorita y siguen mañana y van, pero indistintamente de lo que están haciendo es claro a todas luces que lo que están haciendo es confirmar una persecución política que, por cierto, también se las acredité y se las gané y los tengo denunciados. Ahorita ellos creen que porque tienen el poder judicial van a poder hacer lo que quieran. No, a todos esos que cometan irregularidades, Adela, también los vamos a denunciar. Y no van a estar aquí para siempre, ¿eh? El gobierno va a cambiar. Y también muchos de los que hoy permiten que se destruya el régimen, porque hay muchos que están a todo dar, muchos empresarios acomodados, ¿no? Aplaudiendo la destrucción que hace el gobierno del país, porque a ellos les va bien, va a cambiar el gobierno, ¿eh? Y el día que cambie el gobierno, a todos esos que andaban de aplaudidores, les va a caer la ley y la justicia. No pinta para que cambie en el futuro próximo. Mira, yo te voy a decir, no pinta, yo respeto las posiciones, pero yo soy realista y optimista. A ver, Adela, Morena no barró a nadie aquí, ¿eh? La gente tiene que saber que se robaron la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. La gente no les dio el voto. Eso es una gran mentira y una gran propaganda del régimen. El oficialismo sacó 54% y la oposición 46%. Aquí no barrieron nada. ¿Qué hicieron ellos? Comprar a senadoras y senadores de la República para que se fueran al oficialismo y con una argucia legal quebrantar y tener del 54% en la Cámara al 75% en la Cámara. Eso no se los dio la gente y la gente lo tiene que saber. Por eso hoy le digo a la gente, aquí está el PRI, aquí está el PRI, aquí estamos nosotros, tenemos experiencia, sabemos gobernar. Oye, como siempre se ha dicho, no íbamos a ganar siempre. ¿Por qué no decían del PRI? Está chiquitito en los 80s o en los 90s. Años. Estuvimos 70 y regresamos en el 2012 y tuvimos buenos resultados con el gobierno, aunque no les guste. Aunque no les guste, el último presidente de la República priista nuestro, Enrique Peña Nieto, les guste o no les guste a muchos, a él lo va a juzgar la historia y él se defenderá con sus argumentos y con su legado de gobierno. 2.2 de crecimiento económico, 4.8 millones de empleos en 6 años, 5 millones de apoyos a emprendedores, entre las 10 potencias turísticas del mundo, entre las 15 principales economías del mundo. Ese fue el México que nosotros dejamos. Un México tranquilo, un México con grandes retos, pero con mejores resultados. Esa es la realidad. Esos son los gobiernos priistas. La gente lo sabe. La gente me lo dice en la calle, Adela, eso no lo pueden hacer. Sí, la gente me lo dice en la calle. Ustedes los políticos creen que porque van a un restaurante y les dicen algo. No, es que ¿qué pasa? Nosotros, como cualquier ciudadano, va a un restaurante porque nosotros no somos hipócritas. Yo no tengo aquí el decálogo de la mentira, de decir que no viajas en primera clase, que no paseas, que no compras, que no conoces, y luego andar en Japón, andar en Europa. No, esos son los cínicos y corruptos de Morena. Yo puedo ir a cualquier restaurante. ¿Por qué? Porque yo trabajo y a mí me pagan y yo puedo gastar mi dinero y puedo hacer lo que yo quiera y me permita la ley. Entonces yo no soy hipócrita como ellos. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora, Adela?
Vamos a los restaurantes, sí, pero también vamos a las giras, también vamos a los municipios, también vamos a los estados, también ganamos elecciones. ¿Y cómo te explicas la popularidad de la presidenta? A ver, hay un tema de que siempre hemos señalado nosotros. Tienen una maquinaria de propaganda y de publicidad brutal. Como la tuvo el PRI, sí, como la tuvo entonces están justificando. Ahí está. Entonces es lo que digo. ¿Qué es lo que sucede? Porque cuando nosotros nos estábamos... pero nosotros cuando estábamos en el gobierno había respeto, Adela. Había respeto y los casos mínimos que se hacían públicos se atendían. Cuando había alguna censura, cuando había algún señalamiento, el gobierno tenía total apertura para la crítica, para la tolerancia. Aquí no. Aquí yo lo veo, aquí hay un cerco mediático brutal. Ya estás como López. No. A ver, brutal. A ver, yo te voy a dar un tema. Yo te puedo traer aquí el día que quieras, porque lo he hecho. Cuando damos información, ruedas de prensa, no salen nada. Al niño Andy no se le toca en un medio escrito, en ningún lado. No se le toca, ni con el pétalo, no se le toca a ese ampón bandido corrupto de Andy López Beltrán, porque eso es lo que es. Negocios del Tren Maya, del Huachicol, sus hermanos, la familia, todos metidos ahí. También son puros dichos. No dichos. A ver, los han acreditado. Pues ahí están los audios. Entonces cuando ellos dicen de mí sí es verdad y cuando nosotros lo señalamos, no, ahí están. Que se descarrile el tren, total, aquí ya cobramos. Eso lo dijeron Amílcar Olán, sus socios, sus compadres, sus amigos, los negocios. Esa es la realidad, Adela. Entonces, no todos son periodistas y medios valientes como tú y como pocos que nos dejan venir a hablar acá. Eso no existe. Plurales, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Plurales, no existe. como debe ser. Porque luego tienen la piel muy sensible, muy sensible. Les gusta criticar, pero cuando les criticas y les dices sus verdades, empieza la persecución. Déjame hacerte una última pregunta, ya que hablabas de empresarios y de oposición. Ricardo Salinas, ¿están en pláticas? ¿Han habido reuniones? ¿O cómo ves este paso adelante? Este paso adelante, yo te comentaría. Pues obviamente conocemos a Ricardo Salinas de hace tiempo, ¿no? Pues es un empresario que le ha apostado al país, que genera oportunidades de empleo y que está enfrentando una lucha con el régimen. Una lucha con el régimen, ¿por qué? Porque es una clara persecución política lejos o más allá de que tenga que cumplir con las obligaciones fiscales, que todos los ciudadanos están obligados a cumplir con las obligaciones fiscales. Todos. Él y cualquier otro. Pero lo que se ha dicho, lo que se ha señalado y lo que se ha acreditado y lo que he visto que ha presentado es que ya había un acuerdo en ese tiempo para hacer un pago fiscal que no respetaron. Entonces hoy lo que quiere el gobierno, y eso lo hizo López Obrador, hoy lo que quiere el gobierno es poner un ejemplo, es censurar, es mañana intervenirle la televisora, intervenirle sus empresas, cobrarle, que puede cobrar como es basado en la ley y que está dicho y claro que esta ley de amparo, que es una locura, que nos quita los derechos a todos, que nos deja indefensos a todos, a mujeres, a colectivos, a todos, pues prácticamente pues fue diseñada para que lo obliguen de alguna u otra manera, violando la ley, a que no solo cumpla con la contribución fiscal, sino a que calle una voz que hoy ha señalado todo lo que ocurre en el gobierno. Ahí sacan información mediática de todo lo que ocurre en el gobierno. ¿Lo ves como partido político? Yo creo que está formando una gran opinión en el sector que él tiene, un sector que representa importante. Yo creo que lo que debemos de hacer es fortalecer el sistema de partidos. Yo respetaré siempre a los partidos políticos. La creación de más partidos políticos, Adela, lo único que hace, hay que decírselo al auditorio, es dividir el voto opositor. Aquí está claro. Aquí para ganar la Morena, como lo hemos hecho, es un gran bloque opositor de un lado, completo, y otro gran bloque ellos. Eso ha sucedido en América y en Europa. Mira, yo respeto, yo te diría, no es que estemos en ello, pero siempre estoy atento
a las declaraciones de los dirigentes de los partidos. Yo creo que el PAN está construyendo una etapa de apostarle, como ellos han dicho en palabras de ellos, a sus colores, a su logotipo. Eso es bueno, está bien, es la política que ellos tienen. El PRI lo mismo, yo estoy siendo un partido opositor firme, claro, contundente, con propuesta valiente. Que el PRI está listo para competir y construir una gran coalición, adelante, pero si no construimos una coalición, el PRI va a competir solo, como lo hemos hecho en todas las entidades federativas. ¿Qué va a ocurrir desde mi punto de vista? Que el ir separados, a los únicos que le va a ayudar es a Morena, es al gobierno, porque pulverizan el voto. Esa es la razón esencial. Y luego hay pulverizar el voto enterrador del PRI en programas y... Es que esa historia también la es. Pero ¿sabes qué? Mi querida Adela, te digo que más echado para adelante, síntoma de que vamos bien. Síntoma de que vamos bien, pues fíjate, en el momento que aparece. Pero tú en el tiempo que aparece, no, en el tiempo que aparece ello, entonces yo digo, creo que la historia no la puede contar una persona, porque luego hay personas que andan en busca de embajadas. Algunos ya sabes que a voz propia, porque no van a decir que yo no lo dije, ¿no? A voz propia, como dijeron, cómo nos ayudó Genaro en sus momentos, cómo nos ayudó embajador en Italia. Pues no vayan otros a llegar a Francia o a otros lugares, ¿no? Porque apoyaron mucho al movimiento. Entonces, yo siempre he echado para adelante, mi apreciada Adela. Bueno. Veo que las cosas no son fáciles en el país, pero mucho carácter, mucho ánimo, y que la gente sepa que el PRI ni se va a doblar, ni vamos a permitir que conviertan a México en Venezuela. De manera tajante y directa hacemos el compromiso con el electorado. ¿Y qué le decimos a la gente? A toda esa gente que votó por López, por Morena, en el 2018, en el 21 y en el 24... que nos den su confianza. Pues hay que ser 27, opositores. Pues el sí. 27 vamos a construir bien. Oye, si tú llamas a los otros cínicos y corruptos y narcopolíticos, etcétera, significa, quiero pensar, que tú no eres ni cínico, ni corrupto, ni narco, ni nada de eso. A ver, yo lo he acreditado y lo he dicho. Lo he dicho y lo he acreditado. A mí, todos los señalamientos que me hicieron, fabricados por el gobierno de López Obrador, de Morena, y la persecución política, todo, Adela, absolutamente todo, se los gané en los tribunales judiciales. Vente un martes a la mesa política. Ya, está pues ya aquí te dije, Arturo, sin duda, Arturo Ávila, hombre. que es bueno, Mira, es bueno. No, es bueno, el más cínico de todos. No lo sé, pero es sin bueno duda, para el sin duda. debate. No, sin duda lo veo hablando de pobreza y de corrupción, su casote de 100 millones ahí, y lo que vamos a presentar también en las agencias internacionales, su relación con la presidenta de Morena. Bueno, pero eso cada quien, no, su ¿no? relación política. ¿Yo qué estoy diciendo, Adela? Yo estoy diciendo su relación cercana política. No, pues claro, el martes que me invites, aquí estoy. Pero de veras. Claro, a ver, que te lo luego dije vas la a vez decir pasada. que No, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Venir, y después de esa, que se comprometa Luis a venir también. También eso que no se sé. Entonces, si yo no vengo, ¿qué dicen? Oye, no quiso venir. No, yo vengo y te confirmo. Voy a El gestionar. martes que me digas, yo feliz. Y no solo ese, todos los martes que yo pueda venir, vengo con muchísimo gusto. Pero también que venga Luisa, porque ella es la dirigente de Morena. Sí. Entonces hay que debatir también con él y con todos. Feliz de la vida. Gracias, Pues, Alejandro. muchas gracias. Muchas gracias. Adela. Vamos con Débora Suárez. Será siempre un ejemplo de honradez y ejemplo de lealtad. Reúne la presidenta Claudia Sheinbaum a más de 400.000 personas en el Zócalo capitalino para su primer informe de gobierno. La acompaña casi todo su gabinete, excepto los secretarios Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch. Refrenda su lealtad con su